Este segmento llega a ustedes como una cortesía de Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico en la carretera Las Palmas, casi esquina Isabel Aguiar, en Herrera. Todos los servicios médicos de primer nivel en un solo lugar. Salud Siglo XXI. Aceptamos afiliaciones a SENASA subsidiado y contributivo, Humano, PALIC, Universal y APS. Las ARS aceptadas en Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Ahorre en el Banco de Ahorro y Crédito Empire, unido a la familia LIR, le ofrece soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorro. Avenida Bolívar 409 en Gascue y agentes autorizados en las tiendas de LIR Comercial, Banco de Ahorro y Crédito Empire. La Monumental de Seguros en la avenida Piquilora número 1 en Santiago. Esa es su nueva ubicación de oficina principal. Todos los tipos de seguros, vida, automóvil, vivienda, viajes, incendio. En un solo lugar, las soluciones de seguros avaladas por los 32 años en el mercado de La Monumental. Continuamos, doctor. ¿Tienes las efemérides de hoy? Ah, sí, mira, aquí ¿Qué lo día tengo. es hoy? ¿Qué se celebra hoy? Hoy es Día Mundial de la Vista. Ah, de la vista. De la vista. Antes era ojos, nariz, garganta y oídos, Sí. ¿verdad? Ahora la oftalmología aparte. Ajá. Señores, estábamos hablando hace un rato de las familias de médicos. Y cuando veo el nombre de nuestro invitado, con motivo de que Sedimat celebra y conmemora el Día de la Oftalmología, o de la vista, como dice las efemérides, pues vemos el nombre y nos recuerda a alguien que Petán le decía al doctor Sobá, fotógrafo, ¿Por qué? porque era radiólogo. porque retrataba el Llámame interior. al fotógrafo. Y yo tengo un amigo querido que tiene el mismo nombre de nuestro invitado, que es el señor radiólogo del Centro Gómez Patiño, nuestro querido amigo el doctor Remberto Escoto, padre de nuestro invitado, que es el director de la unidad oftalmológica de Sedimat, el doctor Remberto Escoto, hijo. Él nos va a hablar de oftalmología y yo voy a poner mucha atención porque yo tengo un tratado de oftalmología en mis ojos. ¿Cómo? Todas las enfermedades en los ojos, con excepción de ceguera total. No, las y de estrabismo, eso usted no tiene. Está bien. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buen día. Muy amable el doctor Escoto. Doctor, el ojo es uno de los 5 sentidos. El gusto, el tacto, el oído, la vista y El olfato. el olfato. Ya el ojo es, para todo el mundo, es lo más importante y es así. Es algo excepcional y realmente el ser humano durante un lapso, digamos, de 75, 80 años, que ya es el promedio de vida, ¿qué porcentaje ustedes estiman que se dedica al tratamiento de la vista? ¿Qué de la porcentaje? consulta que hace el ser humano. ¿Puede ser más de un 5%? Tendría que ser más de un 5%. Puede ser un 5%. Sí, vamos a considerar un 5%. Y de eso, doctor, ¿cuánto usted estima, por la práctica que tiene, de que no se le presta la debida atención a la prevención de las enfermedades de los ojos? Por lo menos un 4%. ¿Perdón? Un 4% diría yo. O sea, la prevención en oftalmología yo no creo que sea el primer escalón en salud ocular. Claro, es muy amplio porque estamos hablando de diabéticos, de hipertensos, de enfermedades propias del ojo. Pero la pregunta viene porque uno quisiera saber qué porcentaje, no esa porcentaje no quiero usar, qué cantidad de enfermedades se pueden producir porque
el usuario no va a tiempo al médico? Muchas. Muchas, El porcentaje es imposible saberlo. Solamente si consideramos los diabéticos, ahí hay un mundo enorme de enfermedades que derivadas de la diabetes en el ojo que se pudieron haber evitado con una simple consulta con el oftalmólogo. Bien. Doctor, un fondo de ojo a un oftalmólogo experimentado, ¿qué le puede informar a los... ¿Qué otras enfermedades que no sean del mismo globo ocular? Enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la misma artritis reumatoidea y otras enfermedades inflamatorias, todas las que son vasculopatías. Diabetes, hipertensión arterial, lupus. Dicen que el nervio óptico es una prolongación de algo en el cerebro. ¿Se puede dar alguna información Sí, cerebral? señor. Vamos a hablar de que el nervio óptico sería los axones cuyo núcleo está en la corteza cerebral. Vamos a mirarlo de esa manera. O sea que el nervio óptico y la retina, porque cuando llega al fondo de ojo, ya existe como una dispersión de esas fibras y forman la retina. O sea que el nervio óptico y la retina es una prolongación del tejido nervioso central. ¿Usted puede notar alguna enfermedad cardiovascular como hipertensión? Sí. ¿Qué puede ver en el ojo? Se pueden ver obstrucciones vasculares, se puede ver que la arteria, porque cuando vemos el fondo del ojo, es el único lugar donde se pueden ver directamente las arterias y las venas. Y si hay un cruce, porque muchas veces la arteria cruza por encima de la vena y literalmente la pisa. Y eso es hipertensión arterial. Cuando uno habla con un amigo oftalmólogo que me dice, yo lo que veo es cámara anterior o cámara posterior, ¿de qué me está hablando? El cristalino lo divide. Vamos a hablar que la cámara anterior ¿Qué sería es anterior? Lo que usted me ve. No, pero ¿cuáles son los elementos que se ven ahí? La córnea, Sí, la córnea. el iris y el cristalino. ¿Y la catarata. pupila dónde es que está? El centro del iris. En el centro. El centro del iris. No es ni posterior ni anterior. Es anterior. Porque detrás de la pupila está el cristalino y ya a partir de ahí es posterior. Cuando una persona tiene glaucoma, que dicen que aumenta ¿la presión de qué, doctor? La presión del humor acuoso, o sea, lo que pasa que el término ¿Dónde está ese líquido? Sí, lo que pasa que el término de aumento de presión en el glaucoma ya un poco se va dejando, en el sentido de que hay glaucoma con presión normal. Son personas que tienen presión normal en el ojo glaucoma. y tienen glaucoma en el ojo. O sea, estamos hablando de presiones en el ojo, porque la dinámica de la presión intraocular no tiene nada que ver con la presión arterial. Es una dinámica distinta. El ojo tiene un volumen porque se produce un líquido dentro del ojo, que es el humor acuoso. Y ese líquido se va renovando segundo a segundo, se va produciendo y se va eliminando. Entonces, cuando hay un desbalance, empieza el glaucoma, entre otras cosas, generalizando. Y cuando el doctor Valle, su hijo, o usted me dice, échate esas gotas para tu glaucoma a la misma hora, realmente, sí, ¿qué importancia tiene el que todos los días a la misma hora tú te pongas unas gotas para el glaucoma? Que se controle la presión del ojo. ¿Y qué es lo que hace? Que ayuda a drenar ese líquido. Ayuda a drenar o ayuda a que se disminuya la producción, o también es un protector del nervio óptico esa gota. Pero es la forma como se puede controlar el glaucoma. Es como la presión arterial. El hipertenso tiene que tomar una pastilla todos los días para que su presión se normalice. Y cuando fuimos fuera y me hicieron en uno de los ojos un buckle, es decir, me amarraron el ojo y le cambiaron la dimensión al ojo. ¿De qué estaban hablando? Eso es un cerclaje, yo le digo a los pacientes como si fuera una correa, un cinturón alrededor del ojo. ¿Y es físico ese cinturón? Sí, lo que pasa es que no se ve, pero... Es como un hilo. No, es una banda de silicona de 2 milímetros. ¿Y qué objetivo tiene? ¿Adherir qué? No adhiere nada. La retina, lo que hace es que relaja una tracción. O sea, si yo tengo una tracción en mi corbata, sí, y yo me acerco, esa tracción desaparece, porque esa tracción continúa estando ahí. Un pisacorbata para... Exacto, entonces yo me acerco y esa tracción cede, porque lo que ocurre es que estamos hablando del desprendimiento de retina, sí, de la parte posterior. Pero la pregunta, porque me perdí ahí, la que estoy haciendo es que un desprendimiento de retina, ¿qué es lo que hace la adhesión que yo le estoy preguntando?
el glaucoma puede producirlo? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas. Totalmente no es distintas. producido por el glaucoma. No. ¿Qué produce un desprendimiento de la retina? En general, una tracción del vitrio. De la cámara posterior Sí. está el humor vítreo. Y el humor vítreo es un gel que tracciona y rompe la retina. Bien. Doctor, a veces no es necesaria esa operación, mírelo ahí, sino un láser que te fija la retina. ¿Qué es lo que determina en el oftalmólogo que sea láser o que sea la operación? Cuando no haya desprendimiento de retina. ¿Cuándo? Cuando no haya desprendimiento de retina. Hubo una tracción, hubo un roto en la retina, pero no llegó a ser un desprendimiento. Lo que se evita es precisamente que el mismo vitrio pase por ese agujero y desprenda la retina. Entonces, se hace el láser alrededor del agujero para sellar ese agujero. Bien. Doctor, ¿qué son las mosquitas? El vitrio, estamos hablando del vitrio. ¿Ese es un síntoma del desprendimiento? Puede ser síntoma del desprendimiento. En otras palabras, todos los pacientes que tienen moscas tienen que ver el fondo del ojo, ahí tienen que verse el fondo del ojo. ¿Es común el desprendimiento de retina? Es común. Es común. Yo diría que es común, sí. ¿Por edad o por trabajo? ¿Qué cosa? Bueno, puede ser traumático, el diabético, espontáneo, o sea, personas que nunca han tenido nada y tienen un desprendimiento de retina. Doctor, Puede pasar. el ojo está tan bien hecho que está preparado para la oscuridad y para cuando el sol sale, que usted hasta lo puede ver. ¿Cuál de las dos cosas es más dañina para el ojo? Ninguna de las dos. Está preparado para las dos El ojo cosas. está perfectamente bien hecho, como usted dice. Nos han hecho bien por ese punto. Bueno, nos han hecho bien en general, pero la pupila se cierra cuando hay mucha luz. Y si vamos a entrar al cine, que inicialmente no vemos nada, la pupila se dilata para que entre más luz y podamos ver mejor. Hay personas, por ejemplo, que han tenido un traumatismo y que se produce... Hay personas, por ejemplo, que han tenido un traumatismo y que la pupila está permanentemente dilatada y esa persona dice que me molesta mucho la luz del sol. Y la pupila es un diafragma. La que abre pupila y es un cierra. diafragma. La pupila es un diafragma. Está que es el, entrenada para mucha luz, se cierra. Ahí está. Exactamente. Ahí se ve la pupila, que es la parte más anterior, la parte más a la izquierda de esa imagen. Se cierra para que evite la entrada de luz y se dilata para que permita más entrada de luz. Doctor, ¿qué diferencia hay entre esclerótica ¿cómo se llama y conjuntiva? La esclera es la pared blanca. Lo blanco es la esclerótica. Y lo que está por delante, la conjuntiva no se ve a simple vista, es una membrana transparente que está adherida a la esclera. Una de las preguntas más comunes que le hacen a ustedes, cuando aparecen puntos rojos como hemorragias, ¿dónde que está? ¿En la esclerótica? Está en la conjuntiva. En la conjuntiva. En la conjuntiva, sí. ¿Y qué le dice a un oftalmólogo cuando eso está rojo? ¿Que la presión se le subió? No, puede ser una hemorragia, necesariamente. puede ser una fragilidad de un capilar que haya escapado sangre, vasito. puede ser una inflamación, que no es más que el mismo vaso que siempre tenemos que se dilata porque está inflamado. Esa inflamación puede ser por una conjuntivitis, puede ser por una enfermedad reumática. Debe ser motivo de consulta. El ojo rojo debe ser motivo de consulta, porque lo importante es que ese ojo rojo no se acompañe ni de dolor ni de disminución de visión, pero necesariamente debe ser un motivo de consulta porque podría ser una conjuntivitis o podría ser otra enfermedad. Hay que distinguirlas. Doctor, ¿el párpado es un elemento anatómico del oftalmólogo o es del cirujano plástico? Del oftalmólogo. del oftalmólogo? Del oftalmólogo porque la superficie ocular, para que no moleste, hay muchos eventos que se producen. Dentro de ellos el párpado juega un papel fundamental. Personas que tienen una eversión del párpado, o sea que el párpado va hacia afuera, hay una gran sequedad del ojo. Lo ideal sería que lo manejara el oftalmólogo. Entonces el oftalmólogo tiene la especialidad de párpados. Eso es lo Cuando una persona que tiene una tosis palpebral, es decir, que se le cae un párpado, ¿por qué generalmente el oftalmólogo opera los dos párpados? Bueno, generalmente se opera el que está hacia abajo. O sea, Sí. si es una tosis congénita, se opera el párpado que está, solamente el que está abajo, ¿no? Pero generalmente se logra una buena simetría entre uno y otro ojo. Pero es un terreno, digamos, común, pero yo creo que el más indicado sería el oculoplástico, que es el oftalmólogo que hizo plastia de párpados. Bien. Doctor, el ojo te da información neurológica. Da información neurológica, ¿sí?
El neurólogo examina el ojo. El neurólogo hace un fondo de ojo siempre. Usted puede referir un paciente al neurólogo. Sí. Si ve que hipertensión endocranial, por ejemplo. Yo no veo hipertensión endocranial. Lo que veo es un nervio hinchado muy grande, un nervio óptico muy grande hinchado. Posiblemente sea una patología neurológica. Y en ese caso hay que hacer interconsulta. ¿Y usted puede ver el nervio óptico en un fondo de ojo? Sí, señor. A través de la pupila se ve el nervio óptico y se ve toda la retina. La pupila sería la puerta de entrada para ver el segmento posterior. Por eso hay que dilatarla, ¿verdad? Se dilata para ver con más detalle, pero sin dilatar se puede ver bien el nervio óptico. Pero lo que pasa es que la oftalmología hay que mirarla no como una especialidad independiente. Nosotros dependemos de otros especialistas, del endocrinólogo, dependemos del neurólogo, dependemos del reumatólogo según la enfermedad ocular, porque la conjuntivitis no es lo que las personas más conocen porque posiblemente sea lo más común, pero hay muchas enfermedades en el ojo que tienen relación con otras especialidades. ¿Por qué hay oftalmólogos que viven de las cataratas? Es decir, que tienen suficiente trabajo. ¿Es tan común la catarata? Bueno, es que todos vamos a hacer cataratas. Todos haremos cataratas. Todos los seres humanos. Todos tendremos cataratas. Sí, tenemos que vivir. Si vivimos un tiempo, 70, 80 años, tendremos cataratas. Entonces, la catarata produce disminución de visión. Y si se quiere mejorar la visión, se hace y es tan milagrosa la descripción que hace el paciente cuando dice, caramba, pero realmente existía un mundo que yo no veía. Sí, realmente sí, es así. Realmente es así, porque se va perdiendo visión tan lentamente que la persona no lo percibe. Entonces, si se saca ese velo, se ve las cosas con más contraste, más vida, y eso anima mucho a la persona. Es así, es cierto. Doctor, en el ejercicio privado, ¿usted entiende que las ARS cubren todas las cosas que deberían cubrir? No. Ni cubren todas las cosas que deberían cubrir, ni la cuantía que las deberían cubrir. Todas las enfermedades del ojo deben de cubrirse, ¿verdad? Yo estimo que sí. ¿Verdad? Yo estimo que sí, porque no hay nada de más, ¿verdad? Sí, es que si se tiene una persona hábilmente laboral, eso se agradece en macroeconomía, diría yo, porque estamos hablando de personas que pueden trabajar placenteramente y pueden trabajar y dar el 100% de su capacidad laboral. Se necesita una buena visión, entre otras cosas. Doctor, estamos en una situación en la cual nuestros niños están pasando muchas horas frente a una pantalla, se están tomando clases virtuales. Entonces, ¿eso ha provocado o podría provocar próximamente un aumento en la asistencia a la consulta oftalmológica? ¿Y hay alguna prevención que se podría tomar desde ahora? Yo diría que se ve, por ejemplo, que en los niños de ahora es muy común la tableta, tanto con pandemia o sin pandemia. Posiblemente acuda más a la consulta, pero los colegios tienen como norma año tras año hacer una revisión ocular a los niños. Eso no produce ningún daño. El usar mucho la tableta, el usar mucho el celular, eso no provoca cansancio. Provoca cansancio. A esas edades menos, a las edades de entre ya 30, entrando la presbicia, 40 años, provoca mucho más cansancio, porque es que empieza la presbicia. Y eso hace de que la persona tenga que hacer más esfuerzo sin saber de que en realidad necesita una corrección para ver mejor. Y eso lleva cansancio. Doctor Escoto, una regla de 3. ¿Es el oftalmólogo al optómetra lo que es el psiquiatra al psicólogo? Yo diría que sí. No, ¿verdad? Yo diría que sí. Lo que pasa es que el optómetra es el que tiene que ver con la refracción, es el experto en refracción. Digamos que pero tenemos que tener una... el oftalmólogo es optómetra, ¿verdad? El oftalmólogo hace optometría. Optómetra son 4 años de carrera. Optometría es una carrera de 4 años, una carrera universitaria de 4 años. En general, las personas que ponen espejuelos, vamos a decir que se van formando poco a poco y pueden refractar, y lo hacen bastante bien. Pero el oftalmólogo debe, dentro de la especialidad, hace optometría, no los 4 años, por supuesto, pero hace una optometría suficiente para indicar unos buenos espejuelos. Pero el que se encarga de su, no prescripción, lo prescribimos nosotros, el que se encarga de su
de ver el mejor espejuelo, el mejor cristal, la distancia, etcétera, la altura del cristal, es el optómetra. Los defectos de refracción, es decir, que una persona no tenga la condición para ver lo que tiene que ver a la distancia que debe verlo. ¿Cuáles son los principales defectos de refracción? Son 3. Son 3. Hipermetropía, que es el ojo chato, más corto. ¿Cuál es el que le da a los niños? Hipermetropía es el que más. Hipermetropía. Normalmente un niño que nos llega a la consulta de 7 años con dolor de cabeza o que gira un ojo, muchas veces ese girar un ojo son estrabismos acomodativos que dependen de una buena corrección. ¿Y qué le pasa a ese ojo? ¿Qué deformación produce a ese niño o a esa persona? Es que le produce el dolor de cabeza. Le produce dolor de cabeza, por ejemplo. Pero no le produce problema de refracción. Es decir, la imagen que ve es correcta. La imagen que ve es correcta. Pero le ponen lente, doctor. Ya, lo que pasa es que la imagen que ve es correcta porque ellos tienen una capacidad de acomodar y van compensando dioptrías. Entonces uno tiene que hacer una refracción para saber cuántas dioptrías realmente necesita. Muchas veces nosotros lo que hacemos es dilatar la pupila para que se rompa la posibilidad de acomodar es enfocar. Entonces nosotros enfocamos. Aquí yo estoy enfocando, enfoco a distancia, lo enfoco a usted. En los niños sucede lo mismo. Lo que pasa es que se tiene que necesariamente, aquí está la pupila, la dichosa pupila, se tiene necesariamente que romper esa capacidad de enfoque para saber cuántas dioptrías realmente tiene la persona. Y en esas edades, vamos a decir, entre los 5, 4 hasta los 20 y tantos, es muy común el que se acomode por encima de lo normal. Y esa acomodación es un enfoque continuo que conduce a un mayor cansancio. Doctor, ¿qué mecanismo utiliza un oftalmólogo en un niño de menos de 3 años, cuando todavía no se puede expresar ni puede presentar sus signos y sus síntomas bien al médico, para determinar un defecto congénito, es decir, que nació con un problema y no ve bien? ¿Qué ustedes usan para eso? Normalmente aquí es la madre o la persona que está más tiempo con el niño. Si el niño deambula bien, no hay problema. O sea, me pregunta, ¿cuál es la edad que debe llevar el niño al oftalmólogo? Yo le digo, si su niño, usted no ve una pupila blanca, ni ve que un ojo se desvía, llévelo al oftalmólogo cuando colabore, 2 años y medio más o menos. Hacerlo antes se puede hacer. ¿Y por qué el estrabismo ha desaparecido? No es que haya desaparecido, continúa estando. Es que continúa estando. Porque yo veo menos bico, doctor. yo veo gente, antes un bico era casi... Bueno, lo estamos haciendo bien entonces. Un estrabismo. Doctor, ahora vámonos al otro extremo. ¿Por qué a veces tú te encuentras un viejo que dice, ya yo no necesito lente, ya yo veo sin lente? ¿Qué es lo que pasa en ese ojo? Con el cristalino, que es el lente natural con el que nacemos, ese lente va variando, se va haciendo más opaco y eso hace que se vaya miopizando. Y muchas veces los pacientes que tienen catarata a veces ven mejor con lentes que sin lentes o viceversa. Esas variaciones en la visión tienen que ver con el cristalino. La refracción cambia porque el cristalino se va haciendo más maduro. Entonces, esa opacidad que se va produciendo también tiene que ver con que la refracción cambie. Bien. Previamente, ya ni niño ni viejo, ¿la miopía qué es? El ojo más largo, un poquito como un huevo. El ojo... ¿Y por qué necesita un caco de botella a veces? Lo que pasa es que eso depende de qué tan largo sea, de qué tan posterior se haya extendido el ojo. El ojo no siempre tiene la misma forma, es decir, varía con los años o con el uso de ciertos lentes. No. El ojo que es como el tamaño, la estatura mía. Eso está determinado genéticamente. Yo puedo ser miope. No hay ojos más ovalados que otros. El miope. O sea, la hipermetropía es el ojo achatado. Y el miope más largo. La miopía es un ojo largo y se tiene que colocar un lente. Doctor, ¿y ese invento de ahora de tallar la córnea? Que Carlino lo hizo famoso porque fue el primero que cobraba 22 mil pesos por los 2 ojos. Es así. Y es posible hacer una operación de que... Y es posible que eso es a tanto por ojo. Él fue el pionero. Doctor, ese equipo, ¿qué es lo que hace? Tallar el ojo, tallar la córnea. ¿Realmente tallar? La talla la córnea, claro que sí. Es que la capacidad de refracción
de la córnea es inmensa. El tallado Entonces hace se que hace se un varíe. lente en la córnea. No, lo que se prácticamente. hace es reducir su espesor. Si la córnea es de este espesor, se reduce un poquito para que se quite la miopía. ¿Y por qué a veces hay unas mujeres que te dicen, me dijeron que yo no califico? Porque ¿Qué no todo el mundo enfermedades? califica. Vamos a generalidades. Si la córnea no tiene un espesor suficiente, no aguanta el tallado. ¿Qué enfermedades no aguantan tallado? Una delgadez de la córnea, que la córnea sea un poquito más delgada de lo normal. Pero en miope. No necesariamente, es que no está relacionado el Perdón, espesor de todas la las córnea con la miopía. enfermedades son tallables. Dígame de nuevo, esta es muy buena. ¿Cómo es esta? Dígame. Todas las enfermedades. Por ejemplo, la hipermetropía, la miopía y la presbicia, todas son sujetas de ser talladas. Sí, todas son sujetas de ser talladas. Dependiendo si hay cómo tallar, de material. para Materia- tallar. Ah, ya. O que no haya enfermedad. Sí. O que no haya, perdón, que no haya enfermedad propia de la córnea, como un keratocono. La córnea no solamente tiene que tener un espesor determinado, sino también tiene que tener una esfericidad normal. Hay esfericidades que son anormales, que son el keratocono, entre otras enfermedades de la córnea. Doctor, fuera de la diabetes embroma uno por todas partes. ¿Cuáles enfermedades sistémicas afectan el ojo? La hipertensión, La presión alta. la presión alta y las enfermedades reumáticas. El reumatismo. El reumatismo. La Ahí que hay afecta muchas. la válvula, puede afectar. Ahí hay muchas, son enfermedades vasculares, el lupus, la sarcoidosis, las espondilitis anquilosante, la misma artritis reumática, enfermedad de Sjögren. Todas las enfermedades reumáticas eventualmente pueden tener implicación ocular. Son enfermedades inmunológicas. Las uveitis es un grupo de enfermedades que pueden ser inmunológicas o infecciosas. Las inmunológicas casi siempre tienen relación con las enfermedades reumáticas, son enfermedades inflamatorias. El sistema ocular como punto de entrada de infecciones. A propósito del coronavirus, dicen que tocarse los ojos puede ser un punto de entrada del virus. Entonces, explíquenos un poquito cómo es que se convierten los ojos en una ventana abierta para cosas que terminan llegando al torrente sanguíneo. Sí, lo que pasa es que yo no diría que sería la vía de entrada más frecuente. Yo no sé qué porcentaje decir de los pacientes que tienen coronavirus, cuántos han entrado por el ojo. De hecho, casi todo lo que usamos es la mascarilla, ¿no? Pero lo que sería que el virus, que estemos infectados en las manos y que nos toquemos el ojo y que infecte la conjuntiva. Eventualmente podía entrar por el torrente sanguíneo, pero... ¿Por la conjuntiva puede entrar al torrente sanguíneo algún tipo? Es que los vasos están en la conjuntiva. Toda la conjuntiva está llena de vasos sanguíneos, la conjuntiva y la esclera que está detrás. Pero es tan absorbente, a veces una gota para cualquier cosa que no es para los ojos. Te dice, tú te estás poniendo tal cosa que te puede afectar, por ejemplo, la presión. ¿Es así? ¿La presión arterial? Sí. Sí. No es que afecte la presión, pero hay gotas que son betabloqueantes, que producen, una constricción de los bronquios. Entonces esas personas, los asmáticos, muchas veces pueden tener problemas con ese tipo de gotas. Para los que no somos oftalmólogos, pensamos que hay enfermedades anatómicas, es decir, un estrabismo, un problema anatómico, un aumento de la presión intraocular. Ahora, hay enfermedades que son de tipo físico, que son las tres cosas que usted dice, la hipermetropía, la miopía, esos son defectos de tipo físico, ¿verdad? Defecto de refracción. Ahora, hay fisiológico, que no es anatomía ni es específicamente físico, funcionamiento del ojo. Bueno, la fisiología ocular es amplia. La fisiología de la visión es amplísima. O sea, la cascada de eventos que se tienen que producir para que una persona tenga visión es amplísima. La fisiología sería el funcionamiento de un órgano, de un tejido. Sí. Una variación de esa fisiología son las que producen las enfermedades oculares o las que producen la disminución de la visión. La condición tridimensional del ojo, es decir, una persona que solamente tenga un ojo sano, nada más ven de un solo plano. No tienen profundidad. No tiene profundidad. No tienen profundidad. Ni lo adquiere con el tiempo. No se adquiere. Se necesita dos imágenes
que se fusionan en uno solo y tenemos profundidad. Lo que pasa es que es distinto una persona que haya nacido solamente con visión en un ojo a una persona que se ha adquirido esa visión, esa falta de visión. Y una persona con los dos ojos funcionando, ¿puede que tengan problemas para fusionar la imagen? Sí, tan sencillo como que haya una parálisis de un músculo. Los ojos se mueven hacia arriba, abajo, derecha e izquierda porque hay músculos que le llevan a estas direcciones. Y si uno de esos músculos no hace esa función, un ojo puede mirar hacia arriba y otro se queda recto. Eso crea una visión doble. Eso es la visión doble. ¿Qué es la campimetría? El campo visual. Normalmente, ¿cuál debe ser en grados? Es que depende, pero todo lo que mi campo visual de mi ojo derecho es todo lo que alcanza a ver mi mano. Donde está mi nariz hace que mi campo visual izquierdo se reduzca, pero el derecho es amplio. Todo esto es campo visual. ¿Y hay un equipo para eso? Hay un equipo para medir el campo visual. Que se llama el campímetro. El campímetro, sí señor. Bien. Importantísimo y que nos da muchas informaciones, porque el campo visual se divide en cuadrantes y se divide en cuadrantes para tener una idea de a qué podría corresponder esa lesión que se ve en ese cuadrante, en qué lugar anatómico podría estar. Claro, necesitamos el neurólogo para que nos ayude. Lo hemos puesto a hablar demasiado cosas. Doctor, ¿qué son enfermedades degenerativas que no vuelvan a su condición original? Enfermedades es degeneración celular, degeneración de un tejido. La más común, degeneración macular. ¿Qué es la degeneración macular? Relacionada a la edad, es la más común de todas. La más común. ¿Y es irreversible? Es irreversible. Es que, se mira como una enfermedad, pero es una degeneración de la edad y por eso es tan difícil su tratamiento. Es tan difícil un tratamiento efectivo. Es muy común y la suerte es que como es tan común, los laboratorios y las investigaciones vuelcan muchos recursos y hay buenos tratamientos, pero aún así son pacientes que ya tienen que estar constantemente asistiendo al oftalmólogo para hacer un tratamiento que a pesar de lo eficaz que se dice que son, el paciente va perdiendo visión en el tiempo, porque es degenerativo. Doctor, uno intenta que la persona pueda tener una visión. Si se ha logrado trasplantar un corazón o un hígado, ¿por qué no se ha logrado un ojo? Tejido nervioso. Tejido nervioso, lo que hablábamos al principio. No hay trasplantes del lóbulo cerebral. Porque el nervio óptico es una prolongación. Es una prolongación del sistema nervioso central. El nervio son las neuronas no se regeneran, no son trasplantables. La retina, lo ideal sería trasplantar una retina, trasplantar la mácula. Eso no es posible. Se ha intentado, pero no es posible. Entonces, en los trasplantados cardíacos, el sistema autónomo del corazón tiene que seguir usando su marcapaso. Bueno, me imagino que sí. Seguro, ¿verdad? Hay algo. Hay realmente trastornos oculares que con el tiempo se pueden curar solos. Por ejemplo, dice a un paciente que le dicen, ya tú no tienes astigmatismo. No. Es que eso es, el astigmatismo no es de por vida. Sí. Pero los niños se curan con la edad. Los niños que usted le pone unos lentes a los 7 años, a lo mejor a los 21 ya no tienen. No es del todo absoluta esa idea, pero no es absoluta. Vamos a decir que un niño que es hipermétrope, es muy difícil de que si realmente es hipermétrope, es difícil que esa hipermetropía desaparezca. Bueno, pasa de todo, ¿no? Pero no es lo que uno cabría esperar. Doctor Escoto, ¿qué recomendación usted le hace a una persona anualmente o cada 2 años para que se chequee su vista aunque no esté enfermo? Que simplemente vaya al oftalmólogo. Pero no al optómetra, ¿verdad? No. El optómetra, yo diría que yo soy el que le envío al paciente para que el optómetra le coloque sus espejuelos. Pero el oftalmólogo es el médico que hace el examen del ojo, es el que detecta enfermedades, es el que detecta lesiones que deben controlarse. El optómetra tiene su labor, que son los espejuelos. Aunque no es su generación, doctor, ¿qué pasó que el oftalmólogo veía la cabeza, es decir, veía ojo, nariz, garganta y oído, y sin embargo veía
los sentidos. Sin embargo, ahora se quedó con los ojos. Es que toda la medicina cada vez es más ramificada, más especializada. Mi padre es radiólogo. Antes era solamente radiología, ahora es sonografía, tomografía, resonancia. Cada vez se va haciendo más especializada. Usted habló con Carlos del COVID. Realmente una persona que ha tenido un COVID pleno, es decir, que ha sido afectado verdaderamente, ¿le queda secuela? ¿En el ojo? Sí. No. Sí, se sanó en las secuelas. Imagino que las secuelas son a nivel del sistema respiratorio, sí. Pero en el ojo no quedan secuelas. En el ojo no queda nada. No, porque vamos a decir que es una conjuntivitis, en ese caso por un virus, en ese caso por el coronavirus. Pero la pandemia puede, dice, la oftalmología o la enfermedad visual en tiempo de pandemia. Realmente no hay esa... Lo que pasa es que hay ojo rojo por el coronavirus, así como hay otros virus que producen ojo rojo, también el coronavirus lo puede producir. Vamos a decir que se referiría a eso. El ojo está diseñado para la misma edad que el ser humano, ¿verdad? Si no hay ninguna patología, o tiende su fisiología a declinar. A declinar. Igualmente, ahí vienen las cataratas, viene la degeneración macular. Por ejemplo, todas las patologías del ojo son más comunes en una persona de edad. Si uno coge si yo, por ejemplo, me pongo a pensar y veo la edad media de mi sala de consulta, de mi sala de espera, la edad media podría ser unos 60 años, diría yo. Bien. Doctor, el estetoscopio no desapareció, porque un médico experimentado con un estetoscopio encuentra muchas cosas. El equipo en un oftalmólogo es más del 50% del trabajo. De su diagnóstico, sí. Ajá. Más del 50%. O sea, la parte clínica es esencial. Es esencial. O sea, un buen fondo de ojo, ver los vasos, eso no lo sustituye nadie. Le pregunto por lo siguiente. Un técnico que usted tenga de asistente, que usted dice, veme haciéndole la campimetría, échale las gotas, mírale el fondo de ojo. Esa persona tiene un límite, el oftalmólogo tiene el resto. Necesariamente, esa persona solamente lo que me da son imágenes. Y yo cojo todas las imágenes, veo lo que hay, pero también tengo el ojo delante. El técnico lo que tiene son imágenes. ¿Y hay resonancia de ojo? No. ¿O tomografía de ojo? Tomografía de la retina, sí que la hay. Sí. ¿Y hay tomógrafo para los ojos? Sí. Sí, hay tomógrafo para el ojo. ¿Y qué usted encuentra ahí? Sobre todo la mácula. La mácula. Y el examen de la mácula y del nervio óptico son las dos aplicaciones principales de una tomografía ocular. La misma tomografía nos mide la cantidad de fibras que el nervio tiene afectada. La misma tomografía nos da espesor de la retina, espesor de los vasos sanguíneos, que nos ayuda. Pero muchas veces son estudios complementarios. Necesitamos otras imágenes más para llegar a un diagnóstico. Doctor, ¿el servicio de oftalmología de CEDIMAT es muy avanzado? Yo diría que muy avanzado. ¿Tiene lo necesario? Tenemos lo necesario. Usted no tiene que salir fuera y a Vaz con Palmer ni nada de esas cosas. Mire, siempre saldrán fuera, pero realmente siempre saldrán fuera. Pero yo diría que la medicina nuestra es buena, es excelente. Como todo, hay cosas menos buenas y cosas mejores. ¿Y ese oftalmólogo que se forma aquí es confiable? Es confiable, vamos a decir que necesita un poquito más de... No hay que salir fuera para ser muy bueno. Es que depende de uno mismo, yo diría que depende de uno mismo. Del nivel de exigencia, saliendo fuera depende de uno mismo. Nivel de exigencia de uno mismo. Bien. Porque uno sabe su nivel, uno sabe si yo estoy bien preparado, uno sabe sus limitaciones. Doctor, perdónenos el ametrallanamiento que le hemos hecho hoy. Doctor Remberto Escoto, queremos darle las gracias por... antes de irse, doctor, ¿qué es lo que más le preocupa en el ciudadano común que usted ve que dice, caramba, el paciente podía o no hacer tal cosa? Desde el punto de vista de ojos. De ojos. El diabético. Ajá. El diabético. El diabético. El diabético, porque uno ve una cantidad de enfermedades. Afecta mucho el ojo. Demasiado. Uno ve una cantidad de personas invidentes o con baja visión que dice, qué lástima. Es que se pudo haber perfectamente evitado el diabético, porque es la enfermedad más común. Bien. Doctor Remberto Escoto, gracias por estar con nosotros.
El doctor Escoto es director de la unidad de oftalmológica de CEDIMAT. El otro Roberto Escoto es radiólogo y tengo homeopatía. Ay, Dios mío. Doctor, gracias. Muy amable. Gracias, buen día.